Bueno, vamos a continuar con el capítulo 8 de Romanos y nos quedamos a medias en el tema anterior. Hablamos hasta el versículo 20 y de hecho también el versículo 20 nos quedó a medias. Pero bueno, hoy vamos a terminar solo hasta el versículo 25 como lo teníamos planeado la clase anterior. Bueno, voy a leer Romanos 8, voy a empezar del versículo 20 y vamos a llegar hasta el 25, repito. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, en el tema anterior, la semana pasada, vimos cómo esto de la creación que fue sujeta a vanidad y empezamos a ver lo que decía que, que estábamos ciertamente en un tiempo de aflicción, pero que este tiempo no se comparaba para nada, dice, no se comparaba al tiempo presente, las aflicciones del tiempo presente, con la gloria venidera. Y luego decía el versículo 18 que en nosotros ha de manifestarse. Y esta parte es importante porque dice el versículo 20, pero en el 21 dice que es sujetada la creación y será libertada. Pero está aguardando también, dijo el versículo 19, que aguardaba la manifestación de los hijos de Dios. Entonces sabemos que la misma creación está en esa espera impaciente de que pues ya todo este pecado, toda esta maldad, toda esta iniquidad que pues caracteriza a los seres humanos se acabe. Y bueno, sabemos también, como ya lo hemos estado estudiando, que el enemigo, Satanás, inyectó en nosotros ese veneno de pecado. Y luego pues nosotros solitos también no necesitamos ayuda y solitos nos ayudamos a seguir pecando. Vamos a ir otra vez al versículo 20 y lo voy a retomar porque no lo puedo separar del versículo 21. Entonces vamos a estudiarlo nuevamente a manera de repaso, que dice el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ciertamente estas palabras ya las vimos, pero les digo, quiero volverlas a ver a manera de repaso. Bueno, empezamos con la palabra vanidad, que ya la vimos, que viene de el griego mataiotes, que quiere decir inutilidad, figuradamente fugacidad, vacuidad, que también les comentaba que yo no sabía que era vacuidad, y dice aquí ausencia del ser propio, moralmente depravación. El diccionario Teller dice lo que está desprovisto de verdad y de idoneidad, perversidad, depravación, fragilidad y falta de vigor. Bueno, dice que la creación, o sea, planeta Tierra y lo que hay en él, fue sujeto a vanidad, sujetada, o sea, como amarrada a la vanidad, pero no por su propia cuenta. O sea que les decía que el escritor de Eclesiastés, que fue el rey Salomón, él decía, y miré el trabajo de los hombres y vi que todo era vanidad. Y vi, bueno, él en el libro de Eclesiastés cae en cuenta de esto porque recordemos la historia del rey Salomón. El rey Salomón es ese hijo que Dios le prometió a David, ese hijo que iba a construir el templo y que iba a sucederlo en el reino. Y bueno, aparentemente todo empieza bien. Salomón construye el templo de Dios y de una manera gloriosa. Él hace esa oración de dedicación del templo. A él el Señor
Dios le responde: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillare, y toda esta promesa que no sabemos de memoria, se la hizo a Salomón. Y la palabra de Dios nos dice que Salomón construyó este templo tan hermoso como ningún otro. Y también dice la palabra de Dios que como él pidió sabiduría, Dios también le dio muchas riquezas. Y él gobernó siendo un hombre muy rico y muy sabio. Y la gente de los otros reinos se admiraba de esa sabiduría que Salomón poseía. Claro, una sabiduría que le fue dada como un regalo de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? No pasó mucho tiempo cuando él se casa por segunda ocasión, porque si ponemos atención en la palabra de Dios, él ya tenía un matrimonio con la Sunamita, que es Abisag, esa mujer que ya también estudiamos ahí en la serie de Aprendiendo a las Mujeres de la Biblia. Abisag era esa mujer que le tocaba ser la esposa del rey y debió de haberse quedado con ella. Con la Sunamita es que escribe ese libro tan hermoso del Cantar de los Cantares. Pero dice que después él se casa con la hija del faraón, una mujer egipcia, una mujer pagana, una mujer que no temía a Dios. La Sunamita era israelita, ella amaba a Dios, ella era una mujer que cuidaba el temor de Dios en su corazón. Bueno, todo eso se los platico porque cuando él empieza a casarse, dice que toma a más de 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, y él apostata, y él hace de todo, él prueba de todo. Pues era un hombre rico, tenía dinero, tenía oportunidad de conseguir la mujer que quisiera. Bueno, él probó de todo. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Eclesiastés, que él no le negó nada a su cuerpo. Tenemos el libro de Proverbios, que es en la época donde Salomón todavía era, pues, sabio, en el sentido de que había temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y él tenía temor de Jehová en el libro de Proverbios, pero en el libro de Eclesiastés ya estamos hablando de que ya había pasado de todo, y él entonces cae esa cuenta. Si ustedes leen el libro de Eclesiastés, yo les recomiendo que lo lean corridito. Vamos a ver que cuando él dice, y vi que toda vanidad, también vamos a notar algo muy especial y muy triste, que es su espíritu deprimido, porque él probó de todo. Y eso es lo que pasa cuando tú pruebas el pecado, causa depresión, y caes a cuentas que todo eso que probaste es vacío, es vanidad, está inútil, es fugaz. Incluso todo lo que él pudo probar, como vemos en la definición, ¿no? Inútil, fugaz, vacuidad, moralmente depravación, que está desprovisto de verdad. Y él se dio cuenta. Ciertamente él tal vez podría haber pensado, bueno, si soy feliz con una mujer, imagínate con 1000, seré 1000 veces feliz. Y lejos de eso, era 1000 veces más desdichado que un hombre que tiene una sola esposa, ¿no? Entonces, esto se los platico porque esto es la sensación que causa el pecado. Nosotros mismos somos la creación y nosotros mismos también sentimos este vacío cuando hay todo este pecado, incluso cuando, obviamente con el pecado propio, pero también con el pecado ajeno. Porque, bueno, la creación no peca. Me refiero a los árboles, los animales, el mar, las estrellas, todo esto no peca, pero en ellos también fueron sujetados a vanidad, a este vacío, a esta ausencia de verdad, a esta depravación. La tierra está maldita por causa del pecado de las personas. La tierra está propensa al declive. No va a mejorar. Les decía que pues los seres humanos quieren entregar un mundo mejor a las siguientes generaciones, pero si esto fuese posible, pues tendríamos que dejar de pecar, ¿no? Pero no es posible entregar un mejor mundo para la siguiente generación, porque el mundo fue sujetado a vanidad, a depravación. El mundo está corrompiéndose, está en un declive cada vez peor.
Entonces, fue sujetada a vanidad, dice, y no por su propia voluntad. Les repito, no es porque el árbol haya pecado, el gato haya pecado, no, sino que fue sujetada a vanidad por nuestra culpa. La culpa es nuestra, porque dice el Señor ahí a Adán, y bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo por causa de él es que la tierra es maldita. Y dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Bueno, ¿quién la sujetó? No fuimos nosotros. Nosotros, nuestra culpa fue que la tierra quedara maldita. Bueno, desde Adán, ¿verdad? Desde Adán la tierra quedó maldita. Y nosotros seguimos añadiendo esa maldición. No toda la culpa es de Adán. Nosotros le añadimos con nuestro pecado. Cada ser humano que nace, cada ser humano que peca y cada ser humano que ensucia. También le decía Caín, ¿no? La tierra reclama la sangre que tú has derramado. Si la tierra fue contaminada por el asesinato que cometió Caín contra su hermano Abel, pero ella había sido contaminada por la desobediencia de Adán y Eva. Y bueno, por eso es que el estado del planeta Tierra viene a ser cada vez peor, porque obviamente hay más pecado y más pecado y más pecado, y esto viene a corromper cada vez más el planeta Tierra. Bueno, vamos a leer unas versiones de este mismo capítulo, de este mismo versículo del 20, dice: Dios habla hoy, porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así la había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza. Y les digo, queda como inconcluso el versículo 20, por eso no lo quise empezar a partir del 21, porque 20 y 21 llevan la misma idea. Nueva Biblia Vida dice: ya que la creación misma fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino que sucedió por la voluntad de Dios, que así lo dispuso, pero lo hizo con la confianza. ¿La confianza de qué? Lo vemos en el 21. Entonces, lo que les comentaba ahí en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice: entonces dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ya más adelante hablaremos de lo que es el libre albedrío, que tiene que ver mucho con estas citas. Pero bueno, vámonos a brincar del versículo 29 de capítulo 5 de Génesis. Dice: y le puso por nombre Noé, diciendo, nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Ya hemos leído estas citas, les digo, pero bueno, efectivamente esta sensación que tenía Lamec, padre de Noé, acerca de la condición de la tierra, es como si fuera el mismo sentimiento de toda la creación. Pero también vuelvo a repetir, no es que la tierra esté llorando porque tiramos basura. No, la tierra no tiene ni ojos, ni lágrimas, ni nada. Pero es el lenguaje figurado que nos habla de cómo está la condición de la creación, de toda la creación, que está maldita por nuestra culpa. Y esta es la sensación. Y el mismo Lamec, que también estaba maldito por causa del pecado, eso que era del linaje de Set, el hijo que Dios bendijo de Adán y de Eva, era su linaje, y de él nació Noé. Y Noé dice que halló gracia delante de los ojos de Dios, viendo también la genealogía y los años que vivieron. Lamec no fue un hombre que murió en el diluvio, él murió antes. Entonces, él sentía esa frustración de la que nos está diciendo también la Nueva Biblia Vida, que dice, ya que la creación misma fue sometida a frustración. Esa frustración la sentía Lamec. Ay, por eso le pone Noé, porque algo le reveló el Señor acerca de su propio hijo, que dijo, nos dará descanso de nuestra labor, de nuestros trabajos. Bueno, no sé qué intentaba interpretar Lamec, pero lo que sí es que sentía fastidio y frustración de tanto trabajo inútil, porque de hecho trabajamos mucho, nos desvelamos, nos desmañanamos por vanidad, ¿no? Como lo decía el predicador ahí, Eclesiastés, vanidad de vanidades. Bueno, continuamos el versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Recordemos que decía el versículo 18, porque
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, la creación está sujeta a vanidad, a fugacidad, esperando, dice, con la confianza. Dios la sujetó a vanidad con la confianza, recuerda que así terminó, con la confianza de que la creación misma será libertada, dice el versículo 21, de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a terminar esta depravación, esta corrupción, este declive de la creación? Cuando los hijos de Dios sean manifestados. Pero vamos a ver, la creación va a ser libertada. Libertada, según el original griego, significa liberar, es decir, figuradamente eximir de responsabilidad, ya sea de manera moral, ceremonial o mortal. La Reina Valera así tal cual lo traduce, a ser libre. Entonces, la tierra, bueno, la creación va a ser libertada, va a ser eximida de responsabilidades, porque ahorita se le echó la culpa de algo que no tenía, ¿verdad? Porque les repito, la tierra, los árboles no pecaron, el mar no pecó, pero ¿quién está haciendo, pues, muchas especies de los animales ya no existen, ya se extinguieron? ¿Por qué? Por el pecado. Ellos fueron culpados, o sobre ellos también cayó esta maldición. Y como si ellos hubieran pecado, porque la paga del pecado es muerte, ellos ahora ya murieron, ¿no? Y bueno, en sentido figurado también la tierra está muriendo, porque se van perdiendo elementos muy importantes, como el agua que se va pues escaseando. Hay lugares donde de plano no hay agua, y bueno, así hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, llegará un momento en el que ya no tendrá como que cargar con esa responsabilidad de la cual pues ni siquiera es culpable, ¿no? Y dice que va a ser libertada de la esclavitud de la corrupción. Esclavitud sabemos que es ser sometido como un siervo. En este caso es involuntariamente. La creación no se somete voluntariamente, sino involuntariamente a esta vanidad a la que fue sujeta. Y dice que fue sujeta a corrupción. Vamos a ver la palabra corrupción. La palabra corrupción significa decaimiento, es decir, ruina, ya sea espontánea o infligida, literal o figurada. La Reina Valera también lo traduce como perdición, destrucción, corrupción destructiva, ¿no? Que viene a combinar estas dos definiciones. Entonces, la tierra que hoy en día, la creación que hoy en día está sujeta a vanidad, sujeta a depravación por culpa de nuestro pecado, está siendo sujeta por Dios, pero Dios sabe que va a ser libertada en el futuro, por eso dice con la esperanza sabe que va a ser libertada en el futuro de esa esclavitud a la que, o una esclavitud, les repito, involuntaria, a la corrupción, a este decaimiento, a este declive, a esta perdición, a esta destrucción. Llegará un momento en que será libertada la creación. Y vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. La creación espera el día en que será libertada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando los hijos de Dios se manifiesten, cuando Dios muestre delante de todos, delante de toda la creación, llámese angelical o llámese seres humanos, Dios va a demostrar quiénes son sus hijos, ¿no? Entonces, por eso dice el que lo niegue aquí, él lo negará allá arriba también. Bueno, el que le declare aquí delante de los hombres, él también le declarará allá arriba delante de su Padre. Dice la traducción lenguaje actual, con la confianza de que, acuérdense, de ser liberado de su destrucción, tiene la esperanza de compartir la maravillosa libertad de los hijos de Dios. Y vamos a una cita, 1 Juan 3, capítulo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Bueno, esa gloria, obviamente la gloria del Dios Todopoderoso que solo le pertenece a Él, que nunca será compartida, pero parte de esa santidad, de eso glorioso, de ese esplendor, va a ser puesto en cada uno de los hijos de Dios
Y un día seremos manifestados en gloria, con cuerpos glorificados. ¿Qué quiere decir con cuerpos glorificados? Cuerpos que ya no se descomponen, que ya no se corrompen, que ya no se echan a perder. Entonces, nuestro estado futuro será mucho mejor que nuestro estado presente. Eso es muy real. Ciertamente somos hijos de Dios, pero al final seremos glorificados. Es decir, este cuerpo que está sujeto a vanidad, este cuerpo es parte de esa creación que fue sujeta a vanidad. La vanidad es que, depravación, y que está sujeta a la esclavitud de la corrupción, que es corrupción, descomposición. Mi cuerpo es depravado y se descompone. Bueno, obviamente cuando viene Cristo, esa depravación no es una depravación espiritual, está hablando ya en un sentido de que pues esto está echado a perder. Y por eso envejecemos, por eso enfermamos, por eso, bueno, nos pasan muchas cosas, ¿verdad? Pero un día todo esto terminará y mi cuerpo será glorificado. Y cuando eso se manifieste, cuando nuestro cuerpo sea manifestado glorioso ya delante de la presencia de Dios, eso será en un evento único de lo que conocemos como el arrebatamiento. Entonces comenzará ya también lo que es esta libertad gloriosa, ¿verdad? Esta libertad de la esclavitud, de la corrupción que la tierra tiene, que el planeta Tierra, la creación en general tiene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ahora, ¿por qué les leo esto? Porque, bueno, existen corrientes doctrinales que hablan de que esto va a ser compuesto, ¿no? Como está contaminado por el pecado, un día va a venir el Señor y tú vas a vivir eternamente en esta tierra. Según lo que acabamos de leer en Pedro y también podemos leer en Apocalipsis, esto no va a ser así, mira. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces, la Biblia en estos dos versículos y en otros más versículos nos deja en claro que esto que fue contaminado por el pecado y no por su propia voluntad, va a tener que ser destruido con fuego, tanto cuanto Pedro y después, bueno, Apocalipsis en muchos más versículos nos hablan de esta destrucción que viene a través del fuego. Les digo, ¿esto qué provoca? Bueno, ¿saben qué provoca? Que esas doctrinas, esas corrientes doctrinales que creen que pueden, que esto va a ser compuesto, ¿no? Que Dios va a remediar toda esta descomposición del mundo y después va a haber un mundo bien bonito y bueno, y un montón de cosas. Lo que provoca es que se aferren a estas cosas, pero dice ahí Pablo en Colosenses que si nosotros resucitamos con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las cosas de esta tierra. Todo lo de esta tierra será destruido. Todo lo de esta tierra está sujeto a vanidad y será fugaz. Fugaz es de poca duración. Entonces, no va a durar lo que tenemos aquí, tu casita. Y eso es, a mí de repente vienen, ya saben, los que tocan la puerta y me dicen, no, es que es bien bonito tu casita, todo lo que tú has hecho, esto que por lo que tú invertiste, ¿cómo se va a destruir? Dios invirtió en esta tierra, ¿cómo lo va a destruir? Bueno, suena muy bonito, ¿verdad? En apariencia, pero es un pensamiento meramente carnal, meramente materialista. Y Dios no quiere que pongamos una clase de pensamiento así, donde lo mejor sucede aquí abajo. Claro que no. Lo mejor está ahí arriba en el cielo, donde Jesucristo dijo que iba a prepararnos morada en el cielo, para que estuviéramos juntamente con Él. Por eso la comunión eterna que vamos a tener con Dios. Pero bueno, ese es un paréntesis para como explicar. Sí va a ser libertada, o sea, va a dejar de echarse a perder, pero va a llegar a un punto donde va a ser destruida. Y obvio, la tierra no tiene sentimientos. Entonces,
no va a estar ahí llorando, no, no me destruyan. No, o sea, simplemente es una cosa material que Dios determinó para este tiempo, al final la destruirá y va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, la cual no nos imaginamos, y yo no creo que se parezca a este cielo y esta tierra, porque por muy hermosa, aún en los mejores años del planeta Tierra, cuando Adán y Eva no habían pecado y todo era hermoso, fructífero, no había maldad, no había pecado, no había muerte, aún así yo creo que con lo hermoso que era, no se parece a lo que nos espera allá arriba. Y que ahora también entendemos lo que costó lo que nos espera allá arriba, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, debe ser mucho más glorioso y mucho más hermoso que este cielo y esta tierra. Bueno, entonces, versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Bueno, seguimos hablando de esa creación que está sujeta a vanidad y que se está descomponiendo y bueno, dice que la creación, les digo, todo esto entendamos que es un sentido, un lenguaje literario. Entonces, es como si estuviera llorando, gimiendo. Y vamos a ver, la palabra gime a una, viene del griego sustenazo, que quiere decir gemir juntamente, es decir, figuradamente experimentar una calamidad común. O sea, la tierra no pecó, pero la tierra está experimentando la calamidad de la descomposición como si hubiese pecado juntamente con nosotros. Entonces por eso dice, gime a una, está gimiendo juntamente, experimentando una calamidad común. Los que debemos de descomponernos somos nosotros porque nosotros pecamos, es el ser humano el que peca. Pero nuestro cuerpo se sigue echando a perder, ya sabemos. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, ese no, porque Dios nos ha dado vida eterna y ese cada vez se va poniendo más fuerte, se va poniendo mejor y va vivificándose, ¿no? Va aprendiendo más y creciendo más y viéndose cada vez más hermoso. Y dice aquí que la tierra, bueno, yo le digo así la tierra, pero en realidad dice la creación, ¿no? Gime a una, o sea, experimenta una calamidad común, como la que nosotros estamos experimentando en nuestro cuerpo ya, como hijos de Dios, ya solamente en nuestro cuerpo, ya no en nuestra alma ni en nuestro espíritu, pero uno que no es hijo de Dios lo experimenta en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, esta calamidad y la creación juntamente experimenta esta calamidad junto con los seres humanos, la calamidad de la descomposición. También dice, y a una está con dolores de parto. Esta de a una está con dolores de parto es una sola palabra. La palabra griega sunodino, que quiere decir tener dolores de parto en compañía, es decir, simpatizar en expectación de alivio del sufrimiento. Ahora, es diferente lo que hablamos de corrupción, vanidad y gemir con los dolores de parto, porque los dolores de parto son dolores de esperanza. Si te da un dolor por el apéndice y no te la atienden, puede ser hasta mortal, ¿no? Un dolor de cáncer es un dolor que sabes que no se va a disminuir, no va a llegar un momento en el que se quite, sino hasta que llegue la muerte, pero no va a mejorar, va a empeorar y no traerá físicamente hablando algo bueno. Al contrario, sabes que cada dolor significa algo malo. Por ejemplo, en el caso del cáncer, que la enfermedad va avanzando y que la enfermedad se pone peor, que la enfermedad va tomando terreno en tu cuerpo y hablando de la descomposición, pues tu cuerpo literalmente, algo muy, muy tremendo, se está echando a perder por dentro. Dependiendo de dónde tenga la persona el cáncer, se está echando a perder. Y ese dolor no es a mejor, sino a peor. Pero el dolor de parto es un dolor distinto. Cuando comienzan las contracciones en una mujer, pues comienzan hasta poderse como una pequeña incomodidad y un pequeño apretón en la panza, un poco de falta de aire y se van poniendo cada vez más intensos. Los dolores de parto se caracterizan por empezar de menos a más, pero también se caracterizan porque cuando llega el clímax de este dolor, cuando nace por fin el bebé, se acaban como si aquí no pasó nada.
ya no hay más dolor después de los dolores de parto. Bueno, sí, los centuartos que te dan porque viene el útero a tomar su forma normal. Pero sabes que esos dolores ya son incluso menos. No se compara un dolor de el útero involucionando, así se llama, cuando va regresando a su tamaño normal, con un dolor antes de que nazca el bebé, ya un dolor de parto. El dolor de parto aumenta hasta que nace el bebé, y bueno, ya después los dolores que vienen son cada vez más pequeños, menos intensos. Entonces, esta es la sensación de un dolor de parto. Pero el dolor de parto tiene la expectación de alivio de esto va a pasar. Entonces, leamos. Sabemos que toda la creación está experimentando calamidad, ¿no? Una calamidad común, pero también está experimentando un dolor pero con la expectación de un alivio al sufrimiento. ¿Y cómo va a aliviar ese sufrimiento? Pues lo va a aliviar con la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a ver la versión Nueva Biblia Vida. Sabemos que toda la creación gime como si fuera a dar a luz. Así, para pronto. Palabra de Dios para todos. Todos sabemos que hasta hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Y la traducción en lenguaje actual, nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre dolor como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz. Y dice Jeremías 12:4, ¿hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella han sido destruidos los animales y las aves, porque han dicho, Dios no verá nuestro fin. Entonces, aquí es una clara explicación en Jeremías por qué razón el mundo cada vez está peor. Entonces, por más que tú no quieras tirar basura, por más que tú quieras ahorrar agua, electricidad, combustibles, todo lo que digas, yo quiero dejar un mejor mundo para mi siguiente generación. Eso es irreal. ¿Por qué? Porque la flor está marchita, la vegetación está marchita, la tierra está de luto por causa del pecado. Dice, por la maldad de los que moran en ella. Los animales mueren, las aves mueren por el pecado de las personas. Entonces, ¿quieres dejar un mundo mejor? Deja de pecar. Al menos, si pecas menos, al menos no pondrías parte en esa corrupción. Pero bueno, la corrupción es inevitable porque el pecado de la humanidad es mucho. Sigamos al versículo 23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora fíjense, nosotros antes pertenecíamos a los hijos del diablo, los hijos de ira, los hijos de desobediencia, dice Efesios. Entonces nosotros no nos dábamos cuenta que nuestro cuerpo también estaba gimiendo, que nuestro cuerpo también estaba sujeto a vanidad, y que estaba clamando y que anhelaba. Pues nosotros no sabíamos, no teníamos ni idea de que esto estaba pasando, que sentiríamos alivio solo hasta que los hijos de Dios se manifestaran. No teníamos ni idea de eso. Pero ahora nuestro Señor Dios, a todos los que creemos, ya lo hemos estado leyendo y repetidas ocasiones, que los que creen en el Señor Jesucristo y se arrepienten de todo corazón, el Señor Jesús envía el Espíritu Santo sobre de ellos, que mora en ellos. Y este Espíritu Santo, bueno, ya lo hemos visto, empieza a hacer cambios en la vida de esta persona, de este nuevo creyente, de este nacido de nuevo. Entonces nosotros dice que tenemos las primicias de su Espíritu. Bueno, está hablando Pablo, primicias de su Espíritu. Recordemos también que Pablo le está diciendo a los romanos pues prácticamente eran de los primeros gentiles, no de todos obviamente, pero era cuando recién no tenía mucho que la palabra de Dios estaba llegando a los gentiles. Entonces tanto los gentiles como los judíos habían recibido estas primicias del Espíritu Santo, que ahora nosotros también somos parte de este don del Espíritu Santo, pero no fuimos los primeros en recibir el Espíritu Santo, a esto me refiero. Y los que sí recibieron primeramente el Espíritu Santo, bueno, fueron ahí los apóstoles cuando estaban en el día de Pentecostés,
Y bueno, ahí después también otros más gentiles que se maravillaban, los apóstoles, porque ellos eran judíos y habían recibido el Espíritu, pero esa era una promesa que Dios había dicho en Ezequiel al pueblo de Israel, pero no habían entendido que esta promesa iba a ser para toda la humanidad. Entonces, ¿quién tenía las primicias del Espíritu Santo? Pues obviamente estos primeros cristianos. Y dice, ellos que ya tenían el Espíritu y nosotros también, obviamente, nosotros también ya gemimos, o sea, ya clamamos, ya experimentamos esa calamidad, ya la sentimos. Es decir, ya nos damos cuenta de lo terrible que es esta vanidad, esta depravación, esta descomposición, esta calamidad, lo vuelvo a repetir, que hay en esta creación, incluso en mi propio cuerpo. Dice que estamos esperando ya la redención de nuestros cuerpos. Mi cuerpo necesita ser redimido, necesita ser rescatado, porque mi alma y mi espíritu recuerda que ya han sido rescatadas. Ahora, con esto no significa que Dios va a componerme mi cuerpo, a quitarme las enfermedades que tengo y todo. No, porque recordemos que también dijo Pablo ahí en Tesalonicenses que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, hablando del arrebatamiento. No hablo más porque pues como tal no es el tema, pero ahí es donde tendremos un nuevo cuerpo, como si este cuerpo hubiera sido redimido. ¿Qué es redención? Bueno, la palabra redención deriva de dos palabras, de la palabra apo y lutrón. Ya hemos hablado mucho de la palabra apo. Bueno, ¿qué significa lutrón? Algo que con que aflojar, soltar, es decir, precio de redención o rescate. El diccionario Teillier dice una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Entonces, Cristo con su sangre pagó nuestro rescate, ha rescatado nuestro cuerpo, ha rescatado nuestra alma, nuestro espíritu y también va a rescatar nuestro cuerpo, pero les digo, ¿en qué sentido? Así como la tierra va a ser destruida, consumida en fuego y va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, esa nueva creación ya no va a ser sujeta a vanidad y no va a ser contaminada por el pecado, porque ya no va a haber quien la contamine, porque nuestro Señor Dios al diablo lo echará eternamente al infierno y a todos los que no quisieron arrepentirse también. Y a nosotros nos quitará este cuerpo que está sujeto a vanidad, sujeto a depravación. Nuestro cuerpo nos pide cosas depravadas. Entonces, este cuerpo que está sujeto es como si nuestra alma sufriera porque este cuerpo quiere cosas vanas, pero nuestra alma quiere a Dios, como decía también Pablo en esa lucha, ¿verdad? En esa lucha a la cual estaba sujeto al pecado, a la ley del pecado, y la cual no se podía liberar. Y ahora en el capítulo 8 dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice también que Cristo me ha liberado de la ley del pecado, por la ley del Espíritu. Entonces, bueno, este cuerpo que ahora está sujeto a la ley del pecado, que está sujeto a vanidad, también será rescatado y nos dará Dios un nuevo cuerpo transformado en un cuerpo glorioso que ya no está sujeto a vanidad, que es libre de pecado. Eso es maravilloso saber que un día ya no pecaremos. Bueno, vamos a las versiones. Dios habla hoy, dice, y no solo ella sufre, sino también nosotros que ya tenemos el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. También en ese sentido habla de las primicias. No que nos dio un poquito de Espíritu, no, Él nos ha dado su Espíritu, pero aún por este cuerpo que está sujeto a vanidad, no podemos experimentar al 100 lo que significa que more en nosotros el Espíritu de Dios. Pero bueno, ¿por qué? Porque pues tenemos una batalla contra la carne. Pero ciertamente no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, si experimentamos hasta cierto punto, hasta donde físicamente nos permite el Señor experimentar esta fuerza, pero cuando ya no tengamos este cuerpo, que es a lo que vamos, a ese proceso, cuando ya no estemos en este cuerpo, vamos a experimentar mucha más gloria en el Señor, muchas más victorias, ¿verdad? Bueno, ya no contra el pecado, pero sí en el Señor, experimentando su compañía. Bueno, me quedé en el Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios. Recuerden que adoptado es ser tomado como hijo. Y dijo también Pablo, ¿no? Por el cual clamamos, Abba, Padre, que dijimos que era Padre en caldeo y Padre en griego.
Padre, Padre, por lo cual nuestra alma grazna, Padre, Padre. Y el Espíritu nos dice, tú eres hijo de Dios. Bueno, dice, sufrimos en el momento en el que seamos adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán libertados nuestros cuerpos. Bueno, ya somos hijos de Dios, eso es cierto, pero este cuerpo sigue sujeto a vanidad y este cuerpo peca, por lo cual yo no puedo obedecer al 100 la palabra de Dios, pero bueno, eso no nos da permiso para pecar, por eso lo digo con cuidado. Un hijo de Dios va en aumento, cada vez obedece más. Pero bueno, imposible que no haya caídas, imposible no pecar, no puedes decir que tú no pecas porque hacemos al mentiroso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya lo hemos visto, pero bueno, es recordarlo. ¿Y por qué? Porque Dios prometió darnos una total adopción, ¿verdad? Ya somos hijas, claro, ya somos adoptadas, pero un día lo contemplaremos como lo vimos en 1 de Juan, le veremos tal y cual es Él, porque nosotros seremos semejantes a Él, como el Hijo que se parece al Padre. Dios habla hoy, ya la vi, ¿verdad? Nueva traducción viviente. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Nueva traducción viviente lo deja clarísimo. Yo creo que no es necesario explicarle más. Lo voy a volver a leer más detenidamente. Dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. En el tema anterior hablamos esto de la herencia, de hacerlo legalmente. Cristo ha pagado el rescate, Cristo nos ha comprado con su sangre, así que heredar todo lo que está en el cielo lo hacemos legalmente por medio de Cristo, porque el pago ya está hecho. No lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor. Vamos al versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Bueno, parece trabalenguas, pero pa' pronto. Vamos a la palabra esperanza primero. Esperanza viene del griego elpis, ya la hemos visto. Se traduce como expectación, esperar con anhelo, por lo general con placer. Esto es importante, un anhelo gozoso, una esperanza gozosa. Teyer lo traduce como expectativa gozosa y confiada de la salvación eterna, teniendo esperanza en el autor de la esperanza o aquel que es el fundamento, que es Cristo, obviamente. Entonces, la esperanza no es un sentimiento triste y deprimido. Por el contrario, cuando alguien tiene esperanza, ese alguien tiene gozo o alegría, sabiendo y estando convencido de que así va a ser, porque tengo la esperanza de que así va a suceder. Entonces, fíjense cómo dice. Porque en esperanza fuimos salvos. O sea, en esa expectativa gozosa, el Señor nos salvó y ahora estamos esperando la salvación, pero con gozo y con la seguridad de que sí va a ocurrir. Luego dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Vemos ya el cielo? ¿Cómo va a ser nuestra vida ya en el cielo? No. ¿Vemos cómo va a ser la eternidad con Dios? Tampoco. ¿Vemos cómo va a ser nuestros cuerpos en el futuro glorioso? Tampoco. Porque si lo viéramos no sería esperanza. Esperar es la expectativa. Cuando alguien está en expectativa es que aún no ve lo que está esperando, está en expectativa. No lo veo, pero ya viene. Es esperar con anhelo y con placer, porque dice, imagínate que te digo, mañana te voy a traer un regalote, ya, y tú sabes que yo soy confiable, que sí te lo traigo, ¿no? Entonces, tú estás con que no sabes que viene, no sabes qué te voy a dar, pero estás segura de que te lo voy a dar porque yo no fallo, ¿no? Porque dices, no, es que ya me ha prometido varias cosas y no me ha quedado mal. Entonces yo sé que va a llegar ese regalote que me prometió. No sé qué sea, pero sé que va a estar bueno, porque normalmente me trae buenos regalos. Algo así es un ejemplo muy burdo, pero algo así. Entonces está con la expectativa de algo que no ve,
pero está contento porque está seguro que sí lo va a recibir. Eso es esperanza. Y así es lo que nosotros debemos tener. Esperanza, esa expectativa sabiendo que sí o sí va a suceder. Sí o sí. Con Dios todas las promesas son amén, ¿verdad? Amén. Sí, así sea. Porque el Señor lo que ha prometido lo cumplirá. Nada de lo que Él prometió se quedará sin cumplimiento. No, a Él no se le pasa. A mí tal vez se me pasó cumplirte una promesa, yo quedé algo contigo y no te lo cumplí. Claro, porque yo soy un ser humano engañoso, ¿verdad? Dice, engañoso y perverso es el corazón de las personas, dice ahí en Jeremías. Pero no, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios todo, absolutamente todo lo que dijo lo cumplirá. Él no es olvidadizo. No tiene ningún problema de demencia. Él sabe lo que dice y lo va a cumplir todo al pie de la letra. Dice el Señor que ni una tilde iba a faltar, ni una comita, ni un puntito, ni un acento, nada iba a faltar de lo que Él prometió. Vamos a las versiones. Dice, Dios habla hoy, con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Pues nadie lo espera, ya lo tiene. Luego, la Nueva Biblia Vida dice, esa es la esperanza por la cual fuimos salvos. Esperar lo que se puede ver no es esperanza. Si uno ya tiene lo que espera, no tiene por qué esperarlo más. Y la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Es lógico que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza, pues ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Y bueno, vamos a leer el versículo 7 de 2 de Corintios 5. Dice, porque por fe andamos y no por vista. Aquí Pablo lo resumió. Lo mismo que le dijo a los romanos, se lo dijo a los corintios, pero en unas cuantas palabras. Por fe andamos y no por vista. Nuestra esperanza es por fe. ¿Y qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es esperanza. Y lo que ya se vio, ¿para qué lo vamos a esperar si ya se vio? Bueno, vamos al versículo 25. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. Y se va a quedar ahí el estudio. Vamos a ver, Dios habla hoy, dice, pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza, porque paciencia, acuérdate que es un aguante, pero alegre. Aguante alegre. La paciencia es esperar, soportar, pero con alegría. Dice la traducción lenguaje actual, sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia, con alegría, con gozo. Dice aquí sufriendo, también paciencia, sufrimiento, sufriéndolo con firmeza. ¿Por qué? Porque estamos seguros, la firmeza habla de seguridad. Estamos seguros de que sí o sí el Señor cumplirá cada una de sus palabras, cada una de sus promesas, sin falla, sin error, sin faltantes, sin que sea olvidadizo, nada. Al Señor no le ocurre nada de eso. El Señor cumplirá. El Señor viene, el Señor nos adoptará, este cuerpo nos dará, dice, como decía la Nueva Traducción Viviente, que les dije que me gustaba mucho, dice, nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Ya ven? Entonces, no es este cuerpo que el Señor le hizo unos remiendos, no. Es así como cuando le dijo que no podías echar un vino nuevo en odres viejos. Entonces, para poder ser receptores del Espíritu Santo, tuvimos que haber nacido de nuevo, nuevas criaturas. Porque en el viejo hombre, en el hombre que peca y que está sujeto a la ley del pecado, en ese no puede morar el Espíritu Santo. Se necesita una nueva persona, la cual ya sucedió al momento que nos arrepentimos y creemos en Dios. Pero se necesita un nuevo cuerpo para llegar al cielo. Este cuerpo no entra, hermanas. Este cuerpo será glorificado. Vuelvo a repetir, lo que vivimos ahora no se compara con la gloria venidera.
esa gloria se manifestará, habla en futuro, se manifestará en nosotros. Y bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y por lo aprendido. Bueno, Señor, muchas gracias, Padre. Nuevamente venimos ante tu presencia, glorificándote, alabándote, reconociendo que solamente tú eres Dios. Muchas gracias porque nos amaste, gracias porque nos has hecho hijas tuyas, nos has adoptado, nos has dado de tu espíritu que mora ahora en nosotros y aún nos has libertado de esta vanidad, Señor, porque sí seguimos, nuestros cuerpos siguen sujetos a vanidad, pero ya no nuestra alma y nuestro espíritu que te pertenecen, Señor. Ciertamente hay una lucha contra la carne, sí, pero es una lucha que en ti ya tenemos ganada, que no somos esclavos del pecado, sino que somos ahora esclavos voluntariamente de Cristo. Gracias, Señor, gracias por este amor tan inmenso, tan incomprensible, tan, no sé qué más decir, que acerca de este amor tan grande que tú tienes por nosotros, tus hijos. Y gracias por adoptarnos, gracias por llamarnos a tu familia santa, perfecta, pura, Señor, por tu iglesia que tú has rescatado, que la compraste con tu sangre, para limpiarnos y purificarnos, Señor. Gracias, Padre, gracias por esa comunión que tú anhelas tener con nosotros. Aún te pido que nos bendigas y nos permitas tener comunión unas con otras en santidad, en amor, en esperanza. Señor, aguardando, como dice tu palabra, el momento en el que has de venir y nos hemos de manifestar juntamente contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por este estudio y te pido que bendigas a mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.